Buenos días a todos los asistentes. Bueno, hoy vamos a ver sobre lo que es el dimensionamiento para instalar equipos de seguridad electrónica. Bueno, mi nombre es Juan Copa, ahí tienen mi correo, el celular también está conectado a WhatsApp y soy asesor técnico de ventas acá en la ciudad de Santa Cruz. Bien, este tema de dimensionamiento es de mucha importancia porque, por ejemplo, vamos a dimensionar la alimentación para cámaras, chapas, sensores, etcétera. Para dimensionar tenemos que ver sobre lo que es la tensión de línea, la tensión de alimentación, la longitud, el número del conductor con el que tenemos que hacer la instalación, etcétera. Para esto vamos a utilizar los instrumentos electrónicos, en cual tenemos que ver del instrumento su precisión, su exactitud, eh, que en cuanto a lo que es al medir con el tester. También se dimensiona, por ejemplo, se dimensiona los UPS, tanto los online como los interactivos, los reguladores de tensión. Dimensionamos también el tamaño de los discos duros. También dimensionamos la cantidad de luz en un ambiente determinado. O sea, con eso utilizamos un luxómetro. Dimensionamos también la potencia de un amplificador para saber cuánto necesitamos para una área determinada. Y podemos probarlo, digamos, con un sonómetro, medir los ruidos, para poder dimensionar. También dimensionar los paneles solares. Perdón. También dimensionamos lo que son las cámaras. En la cámara podemos dimensionar lo que es la parte mecánica, que es la distancia focal, distancia de visión, el área de visión, la altura del objeto que queremos ver, o sea, el área de visión y, bueno, los píxeles y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a hoy ver lo que es el dimensionamiento de tensión, o sea, de alimentación. Los equipos que tenemos dos clases de equipos en cuanto a su funcionamiento. Los equipos que tienen un funcionamiento continuo y los equipos que tienen un funcionamiento discontinuo. Los equipos que tienen funcionamiento continuo, por ejemplo, son las cámaras, los servidores, los discos duros, las chapas electromagnéticas, etcétera. En cambio, los de discontinuos tenemos una PC, una laptop, un televisor, etcétera. O sea, todos aquellos equipos que funcionan 24 horas al día, 7 veces a la semana y 365 días, o sea, funcionan todo el tiempo. Entonces, estos equipos necesitan tener alimentación con protección, una alimentación exacta, o sea, una alimentación dedicada para que funcionen bien. Si no es así, van a funcionar, pero pueden fallar o pueden acortar su vida, etcétera. Entonces, es por eso que es importante de que tiene que estar bien dimensionado. Así como cuando uno va pues a un acontecimiento, tiene que ir bien, o sea, sentirse cómodo, en un confort, ¿no? Entonces uno va tranquilo, pero si por ahí no está bien, entonces no va a rendir bien. Es más o menos algo parecido a eso. En cambio, los equipos de funcionamiento discontinuo, como una PC, por ejemplo, ellos, o un televisor, como miramos y luego lo apagamos, o sea, descansan. En cambio, un equipo de seguridad electrónica o con los servidores o los equipos de funcionamiento continuo no descansan. Una cámara, desde que lo instaló, pues deja de funcionar solamente cuando se quema la cámara o cuando hay una falla, ¿no? Entonces van a revisar, porque pues todo el tiempo está encendido, está en funcionamiento. Es por eso que tiene que haber mucho a la hora de instalar estos equipos, de verdad, tenemos que tomar en cuenta todas las cosas, que estén bien dimensionados, o sea,
que su alimentación, por ejemplo, esté a lo que es correcto dentro de los márgenes de funcionamiento de la descripción que nos da el fabricante, como también deben estar protegidos, ¿no? Con reguladores, o deben estar protegidos con peces para que no exista variaciones de voltaje o ausencias de alimentación. Los equipos de seguridad electrónica, bueno, implementar estos equipos o dispositivos electrónicos es como alimentar los eléctricos o electromagnéticos. Por ejemplo, tenemos en equipos de seguridad electrónica todo lo que es la área de CCTV, ya sea en análogo o IP, los paneles de alarma, las antenas antiurto, los equipos de radioenlace, los equipos de comunicaciones, los reguladores o los UPS, hay que aterrarlos, hay que dimensionarlos, su soterramiento, y también dimensionamos el UPS para que la potencia del UPS a la carga que va a soportar. Cercas eléctricas, los intercomunicadores, los controles de acceso, los automatizadores, todo lo que son las redes deben estar bien protegidas. El área de telefonía igual, para que evitar ruidos que no estén penetrando dentro de la comunicación. Para el funcionamiento de estos equipos, entonces tenemos tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. El tipo de cable con el cual vamos a instalar, y que hoy vamos a ver el dimensionar estos cables, los estabilizadores, el aterramiento, los procesos de red, o sea, darle protección al equipo. El equipo debe estar bien instalado y bien protegido para que funcione correctamente. Y por último, tiene que haber respaldo a esa información. Por ejemplo, si alguien instala unas cámaras con 16 cámaras, no sé, a todo de última generación, y si es que si es que, digamos, en ese momento, al entrar el ladrón corta la luz, pues de nada sirvió tantas cámaras, ¿no? Es por eso importante que debe tener un sistema de alimentación interrumpida, un UPS, entonces el cual debe estar dimensionado, o sea, cuál es la cantidad, digamos, de su potencia requerida para esa instalación para que pueda dar ese respaldo. Entonces, tenemos que ver estas tres cosas para que funcionen correctamente. Bueno, vamos a ver un poco lo que es ahora, para que se alimente un equipo correctamente, tiene que haber una calidad de energía, ¿ya? Entonces, la calidad de energía, bueno, la calidad es un servicio, eso es el conjunto de características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro eléctrico exigible por estos equipos, por los consumidores y por los órganos competentes que lo administran. Entonces la calidad de servicio viene configurada en el siguiente contenido. Continuidad del suministro, que es relativo al número y duración de las interrupciones del suministro. La calidad del producto es relativa a las características de la onda de tensión, calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, un UPS, si está dando un respaldo, tiene que tener una onda de tensión sinusoidal y pura, sin armónicas, que las armónicas son las que lo transforman o lo desconfiguran la forma de onda, le dan otra forma de onda, que a veces muchos equipos lo malinterpretan como una variación de frecuencia, y esto puede causar, por ejemplo, en los motores, el que los motores se quemen, entonces, o se recalienten. Es por eso que tiene que haber calidad, esa es calidad de energía, que entregue una calidad regulada, estabilizada y con una forma de onda de tensión, o sea, en calidad de onda, la onda pura, una onda sinusoidal. Es importante todo esto. En cuanto a lo que es la calidad de energía. También tenemos que tomar en cuenta
que tenemos dos tipos de cargas, las cargas lineales y las cargas no lineales. A veces las cargas no lineales van a afectar a la tensión del suministro porque van a generar a veces problemas en la calidad de energía en cuanto a la forma de onda. Aquí pueden ver en el gráfico a la izquierda, cuando estamos dando como carga un ejemplo a un bombillo, o sea, un foco, una onda sinusoidal. En cambio, si nos fijamos en la figura derecha, donde podemos ver ya una forma de onda, digamos, ya no tan sinusoidal. Entonces, si esto se afecta más que eso, entonces ya puede afectar a las cargas no lineales, a otras cargas que estén conectadas a esa fuente de alimentación, digamos, a esa red de alimentación. Es por eso que es importante tener este tema de lo que es la calidad de energía y tiene que estar bien alimentada y con suministro, además acondicionada, ¿no? Tenemos ahora los conductores con el que vamos a alimentar a estos equipos. Eh, Generalmente vamos a comparar tres cosas, tres materiales. El cobre, que nos va a dar un 100% de conducción. El aluminio conduce hasta un 61% y el fierro, bueno, 17%. En área de trabajo nos encontramos con estos dos tipos de materiales, el cobre y el aluminio. Entonces, nosotros vamos a ver un poco, para alimentación podemos utilizar cables, por ejemplo, de la marca SIL. La marca SIL es una marca que viene trabajando ya muchos años y ya más de 40 años y además que es una marca que, bueno, que ha ganado bastantes premios, tiene reconocimientos y bueno, y nos presenta en numerosos cables como el sólido, el cable semiflexible y el cable flexible. Esta es como una fábrica brasilera, entonces ellos trabajan mayormente con la sección, van ubicando los cables por el número de sección, que son los milímetros cuadrados, entonces en sus dicen, por ejemplo, el cable número, o sea, el cable de 1.5, de 2.5, de 4, etcétera. Nosotros a veces estamos acostumbrados a trabajar, o muchos de nosotros, con las reglas, o sea, con la norma americana que es AWG, que más adelante vamos a ver qué es eso. Pero ahí viene, por ejemplo, el número 14 equivale al 1.5, el 2 al 2.5. Y muchos de estos números, por ejemplo, el número 18 o el número 16, son cables muy comunes, números de cables muy comunes en la instalación, digamos, de equipos de seguridad electrónica o en la instalación de alimentación para algunos otros equipos como los paneles, etcétera. Entonces, como ya indicábamos de que el cobre conduce el 100%, el aluminio 61% y el fierro 7%. Entonces, esto es debido a una resistencia que van a presentar cada material. La resistencia de los conductores se puede medir a través de una constante de resistividad que nos da, digamos, los laboratorios o los fabricantes. Bueno, esto están, por lo general vienen en tablas, están, digamos, medidas a 20 grados centígrados. Tenemos el propio Rho, que está ahí en una formulita que dice la R igual a Rho, que es como una P, pero es el Rho, entonces, que es igual a Rho por la longitud dividida en la sección del conductor. Por ejemplo, el cobre tiene un Rho de 0,0175. El aluminio de 0,028. La plata 0,0159. Entonces, como vemos aquí, el cobre es un conductor entre todos los otros que podemos ver. Es uno de los conductores que menor resistividad presenta, un buen conductor.
También podemos tener otros tipos de conductores, por ejemplo, el de aluminio. En cuanto a estos conductores, por ejemplo, conocemos como el CCA, son los cables de aluminio que tienen una fina capa de cobre. Luego tenemos los cables de tipo CCAE, que con 80%, no quiere decir que es 80% de toda la sección del cable, no, sino corresponde a la capa fina a 80 veces más que la capa fina del CCA. Y por último tenemos lo que es el cobre, que es el 100% cobre y bueno, 100% conductor. Tenemos en estos cables, por ejemplo, en los cables DIMAX, categoría 6, tanto tenemos de CCA en blanco, en azul, como también en CCAE con 80% cobre. Estos cables utilizamos, muchos utilizamos para la instalación, por ejemplo, de cámaras. Utilizamos tanto en algunos casos para también por el mismo cable llevamos la alimentación. También tenemos, por ejemplo, los cables de UTP, que son categoría 6 CUES, que también son 100% cobres. Y también tenemos lo que es un cable, el 5E, el 5E que es de aluminio, o sea, de aleación, el CSAE, y es de categoría 5E, que también utilizamos para la instalación de cámaras o para también algunas veces llevar por ahí la alimentación. Entonces, vamos a ver hasta qué longitud podría ir, si podrían funcionar con estos o no podrían funcionar a cierta distancia. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver el dimensionamiento. Para esto vamos a tener unos cuantos segundos, podríamos decir, para un poquito explicar sobre estos conceptos bien básicos que debemos conocer, que son los conceptos básicos de la electricidad. Eh, que se pueden comparar con un tanque de agua, por ejemplo, como como está en la siguiente figura. El voltaje o que se mide en voltio o la tensión sería como la cantidad de agua dentro del tanque, o sea, la altura del tanque, ¿verdad? Y qué cantidad de agua tenemos en esa, porque esa cantidad va a tener una fuerza y una presión que va a poder hacer que salga el tanque, el agua mm, por la manguera. Entonces, la corriente va a ser como el caudal o la fuerza que sale por la manguera, la corriente de agua. Igual que cuando en esa manguera de agua corre el agua, en un cable lo que corre son los electrones, la cantidad de electrones. Por ejemplo, un ampere equivalente a 6.240.000 electrones, según el número de Avogadro, como lo hemos debido ver esos numeritos en colegio. La resistencia sería como el ancho del tubo de la manguera, o sea, si es que es más delgado saldrá menos agua, si es más ancho saldrá más agua, pero también si es más delgado y si es mayor la fuerza, también saldrá más agua. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, para poder medir estos valores, para poder medir el voltaje, para poder medir el amperaje o la resistencia, entonces sí necesitamos de los instrumentos. En este caso, tenemos los instrumentos como el tester o el multímetro. Tenemos dos tipos de instrumentos. Los instrumentos que son los instrumentos de campo y los instrumentos que son de laboratorio o de mesa. O, por ejemplo, los instrumentos que utilizan los servicios técnicos o los talleres de separación son instrumentos netamente de trabajo electrónico. O sea, en los instrumentos pueden medir, por ejemplo, transistores, pueden medir ganancias de transistores, de semiconductores, ganancias de tiristores, etcétera. Pero los testeres que son de campo, los que en la instalación de equipos de seguridad electrónica utilizamos son los instrumentos de campo. Aquí tenemos dos instrumentos, dos multímetros de campo. Primero que nada, lo que se puede destacar de estos dos instrumentos es que ellos tienen una función que es la función NSB. ¿Qué es esa función NSB? Que se lo puede ver por acá. A ver,
Ahí está. Esta parte, ustedes ven acá, estoy apuntando con el mouse y también el otro tiene esta función NBC. Son unos sensores de campo eléctrico. Más o menos trabajan como un buscapolo, vamos a decir así. O sea, ellos detectan la presencia del campo eléctrico de la electricidad. Si uno toca a dos cables, un cable que tenga electricidad y otro cable que no tenga, en el que tenga, vamos a decir, en la fase neutro, en la fase él va a agarrar y va a empezar a dar un pitido, pip, 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 y nos va a mostrar que en ahí es la fase viva. En el otro, donde es el fase neutro, no va a hacer nada. Ahora, si el cable está dentro de una pared, entonces con el test usted lo puede acercar a la pared y si es que lo encuentra a la- al cable con una fase viva, también va a señalar. Entonces nos ayuda bastante en eso. O también cuando va a instalar cercas eléctricas, él les va a mostrar si realmente hay campo eléctrico en la cerca o no hay campo eléctrico, les va a mostrar el sonidito, les va a mostrar eso. Ahora, ¿en qué se diferencia un tester del otro? Por ejemplo, el tester, el U33 es un tester muy bueno, pero tiene una impedancia de 50.000 ohmios. En cambio, el tester, que es el UT139, que ya es un tester mucho más profesional, es un tester de autorango y además que su impedancia es 1 giga. O sea, la impedancia lo que a mí me determina es la precisión y la exactitud. Entonces, de acuerdo a su impedancia, es que también el tester va a tener un costo mayor porque nos da mayor presión, mayor exactitud. Entonces, ahora vamos a ir viendo, cuando vayamos haciendo los cálculos de dimensionamiento, nos vamos a ir dando cuenta cómo es que utilizamos, qué tester es el más adecuado que en este caso nos va a servir. Por ejemplo, si yo tendría que instalar cámaras o chapas eléctricas a distancias menores, no habría problema. Me serviría tranquilamente con UT33. Pero si tengo que instalar ya a largas distancias, entonces ya tengo que tener un tester un poquito más sofisticado porque tengo que tomar mediciones más precisas. O sea que el tester también, al tomar la medición, él va a consumir cierta cantidad de caída de voltaje. Entonces, esa caída de voltaje tiene que ser, digamos, que no tenga un valor para nosotros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay entre los testers y cuando a la hora de tener qué tester vamos a utilizar. Bien, los conductores, entonces la resistencia de un conductor, cuando el conductor es más largo, va a haber mayor resistencia. Y cuando el conductor es más corto, o sea, va a tener menor resistencia. Ahora, también tiene que ver el conductor. Si el conductor si es largo, por ejemplo, y su sección es grueso, o sea, es grande, entonces el conductor grueso tiene menor resistencia. Ahora, si el conductor tiene un área menor o como un conductor bien delgadito, entonces la resistencia también baja para tener una, una mayor resistencia. O sea, cuando el conductor su área es menor, el conductor delgadito, entonces su resistencia va a ser mayor. O sea, eso tomamos en cuenta esas cosas. Bien, al principio decíamos de que tenemos una formulita para encontrar la resistencia del conductor, conociendo la longitud del conductor y tenemos que conocer el dato de la sección, o sea, el grosor del conductor que está en milímetros cuadrados, es decir, área, y el ρ que sacamos de la tabla. Ahora, en muchas ocasiones puede ser que no tengamos el dato del grosor, o sea, de la sección. Entonces, pero sí podemos medir no sé, con otro instrumento, un vernier podría ser, podríamos medir el, el- el diámetro, ¿no? El diámetro. Y el área, entonces, es igual a pi, un número conocido, por el radio del conductor, que sería el diámetro, la mitad del diámetro. Este es radio al cuadrado. Así también podríamos tener la sección. Pero por lo general nosotros recurrimos a contar con unas tablas que nos ayudan en los datos de los conductores. Entonces se nos facilita un poco el trabajo. Ahí tenemos una tabla, por ejemplo. Esta tabla es un estándar de clasificación de diámetros de origen estadounidense. Bueno, su significado es calibre de alambre
digamos, en Estados Unidos, ¿no? Esto se viene utilizando estas tablitas desde el año 1857. Bueno, quien lo ha hecho en las tablas es este señor Lucien Shah, que dice que trabajaba ahí en una compañía y se ha basado en la proporción matemática que existe entre los pasos sucesivos del proceso de estiramiento del alambre. Entonces, esta tabla, por ejemplo, nos muestra, comenzando con las filas de al lado, con las columnas, perdón, de al lado izquierdo, el número de doble ABBG, que sería el número del uno, perdón, el 2, el 3. Esto es al revés. Eh, el 00 es el alambre mucho más grueso, el uno es más grueso, digamos. Y conforme vaya subiendo el número, el grosor del alambre va bajando, va siendo más. El número, por ejemplo, 40, vamos a decir, más o menos, que no está acá en la tabla, pero es más o menos del grosor del cabello, vamos a decir, del grosor del cabello, el número 40. El número 0, por ejemplo, tiene un diámetro de 8 milímetros, ¿no? Casi menos mm, de un centímetro, ¿no? Bien, el segundo, la tercera columna es la que nos interesa a nosotros, que es la sección que está en milímetros cuadrados. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer los cálculos a la hora de dimensionar. También se puede hacer la dimensión con esta tabla, porque aquí también tenemos en la 1, 3, 4, 5, en la sexta columna, donde dice resistencia ohm por kilómetro. Entonces, bueno, pero teníamos que estar ahí haciendo nuestras reglas de tres simples, etcétera. A veces no sale tan exacto cuando el convertir de kilómetros a metros que nosotros vamos a trabajar. Luego tenemos la capacidad en amperes de cada conductor, también nos ayuda a poder decir qué cosas vamos a utilizar. Y por ejemplo, el cable UTP, el de categoría 5E, corresponde al número de perdón, de AWG al 24. Y el cable UTP de categoría 6 corresponde al número 23. Entonces, este dato nos sirve bastante para la hora de poder hacer nuestro dimensionamiento. Bien, vamos ahora a ver nuestro ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos dimensionar, queremos encontrar la resistencia de un conductor de cobre de 500 metros de longitud y cuya sección es de 2 milímetros cuadrados. Entonces tenemos aquí, esto lo ven en rojo, que es aquí en los números, que es equivale al 0.0175. Si hacemos, multiplicamos, digamos, dividimos 500 entre 2, multiplicamos por 0.0170, nos da 4,37 ohmios. Esa sería la resistencia de ese cable a 500 metros, o sea, una longitud de 500 metros. Tomamos en cuenta que esto estamos hablando un valor estándar a 20 grados centígrados. Bueno, no va a variar mucho en este caso, cuando son con corrientes elevadas, en casos de cálculos eléctricos sí, pero para cálculos de nosotros que son de corrientes bajísimas no va a variar mucho. También hay otros factores que varían un poco con la temperatura, ¿no? Cuando son temperaturas altas, cuando el conductor comienza a tener un rendimiento bajo, que ya son otros cálculos sobre rendimientos. Pero en nuestro caso, en caso de instalar equipos de electrónica que no suben de 30, 20, 50 mil amperes, no es así, no va a variar mucho. A excepción del cálculo de instalación de los UPS, sí, pero es otro tipo de cálculo, es más un cálculo eléctrico. No en la carga, sino en la carga, al dimensionar un UPS, hacemos un cálculo eléctrico, es un tema muy aparte. Entonces, para nuestro ejemplo, para poder ya comenzar a dimensionar, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tener una fuente de 12 voltios, una fuente Beacon, que es una fuentecita de 10 amperes. Vamos a tomar en cuenta las resistencias del cable de ida y la resistencia del cable de vuelta y la cara, que en este caso vamos a tomar en cuenta una chapa eléctrica, una chapa eléctrica que consume como un ampere, esta chapa eléctrica, y trabaja con corriente. Dentro de sus características de esta chapa dice que trabaja de 9 a 12 voltios y que trabaja con un ampere.
entonces con un segundo de tenerlo, de alimentarlo, puede accionar fácilmente su funcionamiento, ¿no? Puede abrir y cerrar la chapa. Vamos a tomar en cuenta este circuito para hacer un ejemplo, nuestro dimensionamiento. Entonces, la resistencia va a caer un voltaje en la resistencia. Como tiene una resistencia y la carga nos va a definir la corriente, por ejemplo, y sé que la corriente carga. Si la chapa trabaja con 1 ampero, nos va a pedir que circule por ella 1 ampero, o sea, no va a circular más, o sea, solamente la carga pide lo que necesita nomás. A veces cometemos el error de decir, no me funciona esta chapa con una fuentecita de 1 ampero, lo voy a colocar una de 3 amperes, ¿cómo se va a funcionar? No va a pasar nada. En realidad lo que tenemos que ver es el voltaje. Ese es lo que tenemos que ver, la caída de voltaje. ¿Y dónde cae? Por ejemplo, cae en el cable. Entonces, el cable de ida como el tanto del cable de vuelta va a caer, va a generar un voltaje de caída, un voltaje. Entonces, por la ley de Ohm, aquí tenemos que el voltaje es corriente por resistencia. Que entonces, y tenemos otra ley, que es la ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje, que dice que la fuente va a ser igual a la suma de la caída de voltaje A más la caída de voltaje de la carga, más la caída de voltaje de vuelta, que es la resistencia B. Entonces, la suma de esos 3 voltajes tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, así podemos definir cuánto voltaje le va a llegar, por ejemplo, a la carga, o sea, cuánto le va a llegar, sabiendo si conocemos la resistencia, conocemos la fuente, ya conocemos el valor de la resistencia de los cables, entonces ya podemos hacer esos cálculos. Vamos a hacer, a ver, el siguiente cálculo acá. Vamos a tomar como ejemplo, a ver, una fuente de 12 voltios tiene de 10 amperios de un cable UTP que es de categoría 5 y que sea de puro cobre, una distancia de 25 metros y la chapa que funciona de entre 9 a 12 voltios a 1 amper. Bien, ahora, como el cable UTP no es un cable rígido, no es un cable recto, es un cable que está torcido. Entonces, en 25 metros más o menos aproximadamente, de acuerdo al fabricante o de acuerdo, bueno, por experiencia, lo digo esto más o menos, varía entre medio metro, 25 metros en lo que se envuelve, se alarga ese cable como unos medio metro. O sea, si yo tengo 25 metros, lo puedo medir 25 metros, pero en realidad, como el cable está torcido, está entorchado, así torcido, entonces va a ser un poco ya más largo, ¿no? Entonces, esa cantidad más o menos es entre unos 0,5 metros, medio metro por cada 25 metros, solo para el cable UTP. En cambio, para el cable 16, 18, los cables rectos, por ejemplo, el cable de alarma, esos son cables que no están torcidos. Entonces, a eso no tenemos que tomar en cuenta ese medio metro, sino lo que es el metraje correspondiente. Para el cable UTP vamos a tomar en cuenta el AWG, que es el número 24, el número 24. Entonces, según la tabla que veíamos hace rato, nos corresponde a la sección que es de 0,2 milímetros. Entonces, el cable, perdón, la resistencia del cable A, podemos calcular por la ley de Ohm, que va a ser voltaje, va a ser igual a la corriente dice, por la resistencia del cable A, igual que el voltaje en B, o sea, la caída de voltaje va a ser la corriente por la resistencia del cable B. Si calculamos la resistencia del cable A, por ejemplo, tenemos que, con la ecuación que está ya aquí calculando el voltaje en la chapa, vamos a tener que la resistencia va a ser igual a ρ por la longitud por la sección. Entonces, si reemplazamos los valores a esa fórmula, tenemos el 100,160 milímetros, que es el ρ del cobre, y tenemos el 25,5 metros de longitud, que eran 25 metros, pero lo estamos aumentando menos por ser UTP,
medio metro. Entonces, dividido entre 0,2 milímetros, que es la sección de ese cable, entonces tenemos que es igual a 2,23 ohmios. Es la resistencia. Ahora, si tenemos que calcular el voltaje digamos que es un ampere en este caso, multiplicamos por la resistencia, bueno, nos va a dar una caída de voltaje de 2,23 voltios. Entonces, según la ley de Kirchhoff, que decíamos de que la fuente es igual a la suma si de esa ecuacióncita le despejamos y sacamos el voltaje de, de la carga, entonces que el voltaje de la fuente va a ser menos el voltaje del cable de ida y también menos el voltaje, o sea, del cable de vuelta, ¿no? O sea, ya se suman las dos resistencias y van a restar a la fuente. Si reemplazamos valores, entonces nos va a dar 7,54 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que esa chapa no va a funcionar a esa distancia de 25 metros con cable UTP no funciona. ¿Por qué? Porque solamente le va a llegar 7,54 voltios. No va a funcionar. Entonces, muchas veces cometemos el error de que a veces le colocamos cualquier cable y a la hora de hacer funcionar, no funciona. Una cosa muy particular que siempre, con el hora de dar soporte, decía, he instalado una cámara que está a 80 metros o tantos o 120 metros o no sé, y ahora ya el cable dentro del UTP está con cemento bien sellado y no han puesto ni tubo, entonces ahora no funciona. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que calcular entonces la fuente, qué cantidad de fuente podemos llevar. Pero vamos a ver más adelante eso. Entonces, solucionamos el problema. Entonces, ¿con qué cable tendría que funcionar? Podemos ver, por ejemplo, el cable. Vamos a ver con el cable número el 18, que es el más delgado de los cables rectos, ¿no? Entonces tenemos el cable número 18 de cobre, la distancia de 25 metros. Aquí ya no vamos a aumentar los medio metros porque es un cable recto. Bien, entonces la sección para este cable, para el número 18, es de 0,823 milímetros cuadrados. Si reemplazamos en nuestra ecuación ahora este número, los 25 metros y 0,823, nos va a dar una resistencia de 0,53 ohmios. Multiplicando el voltaje de 1 por 0,0, perdón, por 0,53 tiene que ser igual a 0,53 voltios. Pero como el cable, perdón, como el cable de ida, tanto como el cable de vuelta son iguales, tienen la misma longitud, la misma sección, por lo general es así, entonces van a ser iguales. Por lo tanto, el valor de 0,53 voltios de caída multiplico por 2, entonces va a ser igual a 1,06 voltios. Entonces, dado que el voltaje A va a ser igual al voltaje B, la caída que va a tener en la resistencia de ida como en la resistencia de vuelta son iguales, entonces reemplazamos los valores, ¿no? En nuestra ecuacióncita, que sería el voltaje de carga, va a ser igual entonces a 12 voltios menos 0,53 más 0,53. Nos da cuánto un voltaje de 10,94 voltios, casi 11 voltios. Como la chapa funciona entre 9 y 12 voltios, entonces sí va a funcionar ahora la chapa. Entonces ahí estamos dimensionando con qué cable exactamente tenemos que hacer la instalación a 25 metros. De igual manera, podrían hacerlo a 60, 70 metros, podríamos hacerlo a menor distancia, etcétera, etcétera. De esta manera es como comenzamos a dimensionar, a darle el valor exacto a lo que es la alimentación. Toma en cuenta esta parte de la alimentación porque es la parte más conflictiva que siempre tienen a la hora de instalar cuando no funcionan.
las cosas. Cuando no funciona una cámara, no funciona un control de acceso, no funciona una chapa, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver un poco en forma general la ecuación general que nos ayudaría a calcular cualquier variable de esto. Entonces, en forma general, tomando en cuenta cómo hemos hecho los cálculos, la caída o sea, el voltaje que vamos a medir aquí en la chapa, entre los dos cables de la chapa que le llegan, va a ser igual al voltaje de la fuente menos a la caída de voltaje, digamos, tanto de las resistencias de ida como de B, va a ser, que sería la corriente de carga por el ρ, por la longitud de la sección, y todo eso multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí va a ser tomando en cuenta tanto la resistencia de ida como la resistencia de vuelta. Esta es la ecuación, la llamamos la ecuación de estado, o sea, es la ecuación que describe el funcionamiento de esta alimentación, de este circuito, vamos a decir, de la alimentación de la fuente, más los de cable de ida, la cable de vuelta, más la carga, o sea. Entonces, si de esta ecuación nos podemos despejar, por ejemplo, el voltaje de fuente, entonces sacaríamos el voltaje de fuente y si conocemos que la chapa va a funcionar, tiene que llegar a los 11 voltios a una distancia de 80 metros, podríamos calcular con cuánto tenemos que alimentar, tal vez nos saldrá 23, 24 voltios, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Digicor distribuimos fuentes de 24 voltios, un ampere, para largas distancias, para que puedan ustedes hacer sus cálculos o dimensionar a esa cantidad. Cuánto, si necesitan esa fuente o no necesitan esa fuente, tenemos esas fuentes. Podríamos también calcular, por ejemplo, de esta ecuación de estado, si despejamos la longitud, es decir, yo tengo esta fuente y tengo esta cámara y tengo este cable, hasta máximo, hasta qué longitud podría llevar con este cable. Pues podríamos hacer el cálculo. Entonces, si tengo este otro cable, ¿hasta qué distancia me podría soportar? ¿Hasta qué longitud puedo hacer que funcione esta cámara o esta chapa? Entonces, con ese dato, también podemos calcular si despejaríamos de esta fórmula, que es la ecuación de estado, que está en un cuadro azul, podríamos despejar la sección. Si calculamos la sección, podríamos saber qué número de cable necesitamos. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de 12 voltios, vamos a decir, o 13 voltios ya, a, a, a 70, 80 metros, y bueno, y es un cable de cobre, y bueno, ¿y qué cable necesito? ¿Con qué número de cable voy a instalar? Eso podríamos hacer calculando la sección, todo con esta formulita. Bueno, ahora hay una cosa muy importante para esto. Vamos a ver un ejemplo que es muy, muy común, que a veces que nos pasa. Por ejemplo, cuando tenemos que instalar cámaras, ya sean a 2 metros, a 20, 80 o 180 metros, si nosotros queremos tener calidad de imagen en las 4 cámaras, por el ejemplo, vamos a entender que las cámaras son iguales, el mismo modelo, consumen la misma corriente. Por lo tanto, tomamos un estándar, vamos a decir que las cámaras Dahua, por ejemplo, trabajan entre 9 y 12 voltios, ¿no? Algunas creo que en 8. Entonces, esta cámara, vamos a decir que voy a tomar una referencia de 11.5. Si todas reciben 11.5, entonces, por lo tanto, todos van a generar una imagen con esa calidad igual. Porque si a uno le llegaría, eh, qué sé yo, 8.59 o 9 voltios, estaría al tope, o de noche, cuando se encienden los IRs, de repente ya sale en blanco y negro, o sale, como decimos en el léxico popular, chilche, con chilche, así, ¿no? Entonces, no. Tenemos que hacer que ellos, en cualquier condición, independiente de la distancia, deben recibir 11.5, ya sea estando a 2 metros o estando a la distancia digamos, de 180. Entonces, por ejemplo, para de distancia de 180 tendremos que calcular qué número de cable yo voy a necesitar, porque seguro con cable UTP ni con cable 6 no va a dar. Ahora, en la categoría, perdón,
en la distancia de 80 metros de igual manera. De repente el de 20 metros nos funcionaría con cable UTP, pero ¿cuál UTP? 5E, o sea, dependiendo de la cámara. En este caso vamos a decir que la cámara funciona con 0,5 voltios. Ahora, también tengo que hacer posible de que esta cámara que es de 11,5, perdón, la cámara que está a 2 metros de distancia, reciba los 11,5 voltios. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y es muy difícil que así directamente con un cable de 13 voltios la fuente a 2 metros llegue a 11,5? No va a llegar más. Pero ¿qué va a pasar con la cámara cuando ella funciona con voltaje mayor a lo que está fabricado? Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos cuando la cámara está trabajando con 12,81. Cuando la cámara está fabricada solo para bajar entre 9 a 12. Entonces, dentro de la cámara tiene un diodo de protección. La mayoría de las cámaras llevan un diodo de protección en la parte de su fuente, porque las cámaras funcionan, por ejemplo, que trabajan con 3 voltios, pero a través de la de un regulador, ellos hacen esa transformación y los CCD trabajan con 21 voltios. O sea, tienen varios reguladores que elevador dentro de la cámara es bien sofisticado para filtrar. Entonces, la cámara, al estar trabajando con 12 voltios como a 8, va a empezar a calentar. Y como la mayoría de las cámaras son IP67, IP66, entonces comienza a quemar oxígeno ahí adentro. Al quemar oxígeno genera un vacío. Y a veces cuando la humedad está elevada, pues cuando recién ha terminado de llover, las cámaras están, generalmente dicen, si esta cámara está bajo techo, ¿qué comienza a aparecer en la cámara? Como la cámara ha perdido oxígeno, entonces la presión atmosférica comienza a atacar a la cámara, entonces es como que la cámara comienza a succionar la humedad y se condensa y la cámara amanece pues empañada, como con agua. ¿No? Como con agua. A veces llegan casos, yo he visto en el servicio técnico, por ejemplo, cámaras que llegan con un poquito de agua al fondo, así, donde los hieres, con un poquito de agua. Si a alguno de ustedes les ha debido pasar, lo saben. Entonces, o bien amanece la cámara empañada, con humedad. Entonces, dice, ¿por qué? Y dicen, solamente me pasa en esta parte, la misma cámara lo cambio a otro lugar y no pasa, solo pasa en acá. ¿Por qué? Es por eso, porque la cámara no está trabajando con los 12 voltios que tiene que trabajar, está trabajando con más voltaje, o sea, no está dimensionado. Eso tenemos que solucionar para que no exista ese fenómeno de que la presión atmosférica implique la cámara y como que la cámara, como se vuelvo a repetir, succiona, o sea, como que absorbe la humedad y eso se condensa y se convierte en agua. Tenemos que tomar en cuenta mucho eso. Para eso tenemos, por ejemplo, muchos pensarán en colocar reguladores que a veces encarece o lo hace más difícil la instalación, pero tenemos un semiconductor que nos ayuda bastante bien, porque tampoco vamos a regular alto voltaje, pero para el fabricante, para la cámara, no. Están fabricados pues, a exactitud dentro de un rango. Entonces, tenemos que entrar en eso. Vamos a estudiar un poquito un dispositivo que nos va a ayudar a solucionar esto, como es el diodo. El diodo es un diodo semiconductor, es un diodo que conduce o no conduce. Tenemos un diodo que es muy conocido, que es el UN4007. Esa es la forma física más o menos que tiene el diodo. Entonces, este diodo tiene como voltaje de ruptura de 0,7 voltios. Ese voltaje de ruptura no cambia nunca. En los voltajes, en los diodos Zener, que son diodos reguladores, esos voltajes son, por ejemplo, de 6, es de 9 voltajes de ruptura. Entonces, a partir, digamos, si es un voltaje Zener, a partir de 6 voltios, recién comienza a conducir. En este caso, el voltaje de ruptura es de 0,7. Entonces, el diodo sí o sí, él se va a consumir 0,7 voltios, o sea, va a generar una caída de voltaje de 0,7 voltios. Entonces, si yo coloco al voltaje que tenía que llegar 12,81, ¿no es cierto? Entonces, yo
coloco dos diodos, o sea, le voy a restar 1.4 voltios. Si los resto a 12.81 voltios, 1.4 voltios, me va a quedar 11.41 voltios. Entonces, imagínense, estoy tomando en cuenta un ejemplo a 10 metros. Entonces, con dos diodos estoy solucionando mi problema. Ya la cámara no va a recibir ese voltaje de 12.8, sino va a recibir 11.41. Y los dos diodos van a asumir la caída de voltaje, cada uno de 0,7. ¿Y estos diodos cuánto les va a costar? En las electrónicas están entre 50 centavos o un boliviano, lo máximo. Pero nos va a solucionar el problema. Ya no nos va a ser cada vez decir el que ha instalado que esta cámara está empañada, que cada vez se empaña, da mala impresión de una mala instalación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso importante el poder dimensionar y tener en cuenta estos asuntos. Pero como hemos visto, bueno, son muchos a veces las ecuaciones que hay que hacer, a veces no siempre podemos hacer. Para eso se ha desarrollado también un software que seguramente ya en los cursos que participen de dimensionamiento en cuanto a una certificación, etcétera, se les va a entregar. O también pueden mandarme un correo, se los puede enviar. Hay un software ya de aplicación de escritorio que en ahí ya simplemente tienen que meter los datos, ¿no? Ahí colocan, podemos calcular tensión en fin de línea, el tipo de cable, el cobre, alimentación, la longitud, qué corriente es, y le calculan y él les va a decir si les va a dar. Y además, abajito les vamos a mostrar un layout, ¿no? Un dibujito, si funciona o no funciona, y si tienen que colocar los diodos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también hay aplicaciones Android, en Android, con lo cual pueden hacer hacer los cálculos. Yo quería subir la aplicación Android hoy al webinar, pero no acepta este tipo de archivos. Entonces, pueden mandar al correo que les digo para que les pueda enviar, o bien pueden participar posteriormente ya en los cursos que vamos a tener sobre de certificación de estos temas, donde van a poder tener todo ese material, estos software tanto para Android como para aplicación de escritorio. Ahora, hay otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de instalar. Estos son como unas precauciones que tenemos que tener para que funcionen bien. Voy a tomar en cuenta, por ejemplo, un control de acceso. Yo le conecto una chapa, ¿no? Una chapa. Podría ser un intercomunicador, no sé, un videoportero, etcétera. Pero tomar en cuenta bien la corriente o sea, la ley de Lenz, la corriente de la ley de Lenz. ¿Qué es eso? Eso es cuando una bobina, o sea, vamos a alimentar a la bobina mediante un control de acceso. El control de acceso generalmente tiene un relé que es normalmente abierto, normalmente cerrado. Cuando es una chapa eléctrica, trabajamos con normalmente abierto. Normalmente, una vez que se cierre, entonces deja pasar la corriente, o sea, circular, alimentar a la bobina. Pero esta bobina, en el momento de alimentarse, es decir, la alimentación, él genera otra corriente. A esta corriente le llamamos la corriente de Lenz. Y esta corriente de Lenz es inversa a la corriente de alimentación que se le está alimentando. Cosa que esa corriente puede ir directa al control de acceso y si es que puede dañar el control de acceso. ¿Por qué? Porque va a duplicar la corriente, el valor de la corriente. Va a duplicar. O puede ser que si peor todavía, si el control de acceso tiene un relé electrónico, peor todavía, se va a arruinar. Y muchas veces pasa eso. ¿Todo por qué? Porque no hemos protegido al equipo por la corriente, por el efecto físico de la corriente de Lenz. Para eso colocamos un diodo en forma invertida, porque el diodo a la corriente de normal, que es la corriente de carga, que es la corriente que lo dibujo con una flecha roja, no va a conducir porque está en forma inversa, no conduce. En cambio, para la corriente de Lenz, que es inversa, es inversa, se va a comportar el diodo como un conductor, como un cortocircuito. Entonces va a morir ahí la corriente de Lenz, protegiendo a los demás circuitos. Es bien importante trabajar con esto, es para proteger. Otro problema que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando instalamos las cámaras, es con la homología de los cables, cuando utilizamos cable UTP. Cuando utilizamos cable coaxial no va a haber problema, pero cuando utilizamos cable UTP, por ejemplo, tenemos problemas de la homología. La homología es el sentido
de que se embobina algo. En el caso de los cables UTP están torcidos, y a lo largo si podemos ver de un costado, vamos a ver que es como una bobina también, pero en las bobinas, en los circuitos electrónicos, se denomina eso, la homología se lo coloca un puntito que nos dice el lado del sentido que está empezando el bobinado. Entonces, tomar en cuenta eso. ¿Cómo va a afectar, cómo va a afectar a las cámaras? Por ejemplo, el cable en el par mm, blanco-naranja, naranja o el par azul. El par blanco y blanco-verde, verde y el blanco-verde, esos cables no es, ese par no es homólogo a los otros tres pares, o sea, no está torcido en la misma dirección. Entonces, si ustedes están acostumbrados a colocar el azul y el blanco azul, por ejemplo, en un balón, el azul en positivo y el otro en negativo, y de la misma manera colocan esa cámara no va a tener video, va a tener rayas, no sé, algo como una interferencia. Entonces, ¿por qué? Porque no es homólogo, como se está, como que se está atenuando. Entonces, para solucionar lo que hago es doy la vuelta. Y si antes colocaba el verde puro en positivo y el verde blanco en negativo, ahora coloco al revés. Solamente en ese lugar coloco el blanco verde al revés y el verde. Solo el verde doy la vuelta, los otros no. Siempre y cuando estén llevando más de dos cámaras por el mismo cable o tres o los cuatro pares están utilizando para las cámaras. Ahí va a pasar ese efecto. A muchos les ha debido pasar, pero este es un punto muy importante, una precaución, que a veces no sabemos cómo resolverlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Y también pasa a veces en los videoporteros, cuando instalan los videoporteros también nos pasa eso, cuando son distancias considerables. Hay que tomar en cuenta mucho eso para no tener esos contratiempos. Como decíamos, pues hay que dimensionar bastante. Tenemos que dimensionar tanto las cámaras, la alimentación. Hoy hemos visto la parte de tensión fin de línea. Tensión es bastante, digamos, para una hora no nos da, es más para un curso esto, pero vamos a ir más adelante preparando otro webinar para llegar a todo ese tipo de dimensionamiento. Tensión de alimentación, la longitud, número de cable, dimensionar disco duro, etcétera, etcétera. Las cámaras, por ejemplo, las cámaras, cuando tenemos que tomar en cuenta la parte mecánica, que es la parte óptica, luego la parte electrónica, etcétera. Pero veamos un ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, instalar cámara profesional, tengo que dimensionar. Si me dicen que yo quiero ver cierta área a 15 metros, cierta área a 15 metros, ¿qué lente compro? O sea, ¿cómo voy a saber qué lente, qué cámara y qué lente voy a comprar? Tengo que dimensionarlo. Tengo que decir, en este caso, si dimensiono, me va a dar solamente lo que dimensiona es la distancia focal del lente, que serían unos 24, 25 milímetros de distancia focal. Entonces, tendría que comprarme un lente que es este lente, por ejemplo, de 5 a 50 milímetros, entonces estaría pasándome. Si compro un lente de 6 a 12, no va a funcionar. O una varifocal, a esa distancia no me cubriría lo que me piden, que quiero que vea en mi monitor solamente la ventana y parte de la puerta, ¿no? Por ejemplo, para esto yo puedo hacerlo mediante una sencilla ecuación que tenemos en la parte óptica, es eso, se los coloco ahí, que sería la distancia al objeto, la distancia focal, de aquí puedo despejar la distancia focal y puedo dimensionar y hacer esos cálculos, ¿no? Para poder tener. Pero ya para calcular esto un poco más de cámaras, también Dahua tiene su calculador de cámaras, ¿no? Tiene también para dimensionar su disco duro, tienen, o sea, se ayudan bastante con eso. Bien, lo último que tenemos para ver es lo que es el aterramiento. El aterramiento, bueno, primeramente que nosotros aterrizamos para lo más importante es se pone a tierra para garantizar la compatibilidad electromagnética, que no se perturben unos a otros.
¿ya? Vamos a ir un poquito viendo rápido esto, porque ya creo que también lo que nosotros tenemos que aterrar son todo lo que se enchufa, que son arriba de 50 voltios. Que necesita una valla de aterramiento. Esta valla de aterramiento es la de tipo Copperware, que es de 5 octavos, de diámetro de longitud de 1.20 metros de largo. El gel es como la esponja que rellena todos los huecos. En cambio, la bentonita es como que mantiene la humedad. Y utilizamos el cable número 10, que es el cable por norma color verde con amarillo. Y una caja metálica. ¿Con qué medimos el dimensionamiento? ¿Con un telurómetro o con un Meyer? ¿No? Tenemos un Meyer, ponme la marca Unit, y lo más importante es cómo, aquí están los valores, por ejemplo, si tenemos que aterrarlos, pues si colocamos un aterramiento al poste de un tinglado, por ejemplo, no está aterrado porque el poste está dentro de un hormigón armado, y el hormigón armado más o menos simula una roca, y la roca tiene pues como más de 1000 ohmios. Entonces, ¿cuánto es el valor que necesitamos cuando se aterra? Son 5 ohmios. Los equipos de seguridad electrónica son 5 ohmios que necesitamos que sean aterrados. Ahora, si no tenemos en ese momento el Meyer, podemos probarlo, podemos cómo es el aterramiento con un taladro con una fase y nuestra jabalina, y ese taladro tiene que funcionar con toda la fuerza, tal como si estuviera conectado a una corriente. También podemos tener con el tester, si medimos entre neutro y medimos nuestra jabalina, si mide entre 2 y 2.2 voltios, o bueno, pues en corriente alterna, podemos decir que está próximo más o menos a lo que es a 5 ohmios, ¿no? Pero la mayor seguridad para tener es con un Meyer o un telurómetro. Bien, espero que les haya servido este webinar sobre dimensionamiento. Y bueno, si tienen más preguntas, ahí pueden mandar correo. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando dimensionamos todo lo que es luz, lo hacemos con fluxómetros. Cuando dimensionamos para equipos de audio, lo hacemos con sonómetro. Y bueno, también tenemos para medir las distancias los flexómetros que incluyen distanciómetros. Pueden anotar mi correo, y el celular que está también tiene WhatsApp para cualquier consulta, porque creo que se nos fue la hora. De todas maneras, que haya sido de beneficio este webinar y participen en los próximos. El día viernes vamos a dar sobre CDP, ahí vamos a dimensionar completamente los equipos de los UPS, la potencia de los UPS vamos a dimensionar ahí, no se lo pierdan el viernes, sobre lo que es los equipos de CDP, los UPS online y los UPS interactivos. Que tengan una buena tarde.